Qué momento, ¿no? Para hablar de la fe. Cuando uno habla de fe, algunos lo pueden expresar en actos, ¿no? Mucha gente dice, bueno, las personas de fe, ahora se las trata de caracterizar, ¿no? Algunas veces caricaturizar, ¿no? Las personas de fe son, ayer el viernes debatiendo un poco este documental, que justo salió para la misma época de la serie El Reino, ¿no? Claro, no tuvo la difusión ni todo, pero porque lo hizo una chica Almendra, que se recibió y como trabajo de graduación, ¿no? de una tesis hizo este corto, este documental en realidad, pero muy profundo, ¿no? Acerca de cómo a veces se trata de decir los evangélicos, la fe es así, asá. Muchas veces se trata de estigmatizar o de decir, bueno, las personas de fe, qué bueno los que tienen fe porque son así, son asados. Y la verdad que la fe es tan difícil de explicar, porque la fe tiene mucho que ver con la acción y tiene mucho que ver con la experiencia personal, ¿no? Muchas veces tiene que ver con un acontecimiento propio o algo que nos pasa en la vida o algo que ocurre, ¿no? Entonces uno dice, la fe la necesito para el momento preciso, ¿no? La fe no se puede guardar en el freezer, ¿no? No es algo que uno la puede sacar en algún momento de la alacena y dice, necesito un poco de fe, y le tirás ahí a algo, ¿no? O te tirás así, ¿no? Necesito un poco de fe. En realidad la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y la fe tiene mucho que ver con lo que el Espíritu Santo hace en nosotros en la medida que abrimos nuestro corazón. Mucha gente dice, me gustaría tener fe, pero claro, como Dios es un Dios que nos ha dado el libre albedrío, nadie puede recibir fe si no abre su corazón. Y la verdad que el primer paso es estar dispuesto a que Dios nos hable, a que Él transforme nuestra vida. Y cuando uno usa, claro, hay una fe que ustedes saben que es una fe que necesitamos para conocer a Dios, para abrir nuestro corazón a Jesús, pero hay una fe que necesitamos para vivir. No es la fe que la Biblia lo habla como el don de fe, ¿no? El don de fe, lo que necesitamos para ejercitar el poder de Dios sobrenatural. Uno necesita ejercitar fe. ¿Cuántos necesitan ejercitar la fe? A ver. ¿No? Algunos se acercaban a Jesús y le decían, Señor, aumenta mi fe, ¿no? Algunos discípulos, aumentanos la fe, le decían, ¿no? Y claro, como si uno pudiera tener una medida de fe, ¿no? Como si yo te preguntaría, ¿cómo está tu medida de fe hoy? ¿Qué me dirías? Está del 1 al 10. 10, vamos todavía. 9. Si sos de llegar alto, menos de 7, no. ¿Estamos acá? No. Si no, hay otra iglesia que... No, mentira. Pero uno puede decir, ¿cómo está mi fe? Claro, cuando uno se puede medir la fe. ¿Usted qué piensa que uno se puede medir la fe? Se mira al espejo y dice, hoy 4. ¿No? O te mirás hoy y dices, no, hoy 9. Oh, ¿viste? Te levantás un día con 2 hasta que te sale una mal, ¿no? Por ejemplo, el día de mi cumpleaños, que fue hace un par de días, no encontraba mi billetera, perdí la billetera. Todo tarjetas, todo. Nada fácil, ¿no? Pero bueno, uno dice, ¿cómo está tu fe? De repente venís así, no es nada grave, pero bueno, lo peor es que hicimos la denuncia todo y a los 3 días apareció. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Pero uno te prueba, ¿no? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe hoy? Bueno, a veces nuestra fe puede ir subiendo, ¿no? Como hay veces que, ¿vieron cómo la fe puede tener una leve oscilación? O puede ser así que sube y baja. Sube y baja. ¿Cómo sería tu fe, digamos? Más así tipo picos o sería una cosa más así como... ¿No? ¿Cómo te retratarías tu fe? A ver. ¿Así o así? ¿No? Cuando uno está... La fe madura, diría, ¿no? La fe madura sería una fe tipo así, media suave, ¿no? Y la fe sería como la economía argentina, la otra, ¿no? Sube, baja, sube, baja. No, así como que estamos un día bien, bueno, últimamente más por abajo. Pero bueno, supuestamente, ¿no? Los economistas hablan de esos shocks, así que sube y baja la economía. Pero bueno,
nosotros estaríamos como, ¿cómo sería nuestra fe? Bueno, no sé, cada uno lleva su fe como puede, digamos, en este mundo que es un mundo difícil, ¿no? Porque uno diría, bueno, en otro país capaz que uno puede tener una vida estable. Acá la fe es un merequetengue todo el tiempo. Sube el dólar, baja el dólar. Esta semana el dólar estuvo por tigre, entre las 197 y 202, dicen. Lo que saben de conurbano entienden, ¿no? Pero bueno, es como que uno está como en un mover y qué va a pasar ahora, ¿no? Y esto, lo otro, y mi trabajo, y uno dice, necesito la fe. Jesús tenía una manera quiso como dar un ejemplo y dijo a los discípulos, miren lo que les dijo, ¿no? Ahí en capítulo 17 de Mateo. Miren como que les dijo, él estaba liberando a una persona que tenía problemas espirituales y claro, los discípulos no la podían liberar, habían estado todo el día tratando de liberar y no podían. Y cuando vino Jesús la liberó y le dijo, ¿por qué no pudimos? A ver si aparece Mateo. Dice, más tarde los discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús le dijo, ustedes no tienen la fe suficiente. Ah, bueno. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Y de ahí vino la canción, ¿cómo es la canción? Si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿No? ¿Se acuerdan de esa canción o no? Eso lo dice el Señor. Y ahí empieza uno a bailar. Pero bueno, el tema es si la tengo la fe o no. Ahora, ¿cómo Jesús la hizo como el grano de mostaza? ¿Alguno vio una vez un grano de mostaza? Yo lo único que comí mostaza en la salchicha. Pero ¿cómo es el grano de mostaza? Así chiquitito, era la semilla más pequeña. Por lo menos en esa época era la más pequeña, ¿no? Una semilla muy pequeña y Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe como una semilla así, ustedes podrían mover una montaña. Imagínate cómo se sentirían los discípulos. O sea, yo lejos de mover una montaña, o sea que mi fe debería ser como una milésima parte de la semilla de... O sea, un micrón. ¿Se puede materializar la fe? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede medir la fe? Yo puedo decir, la fe, ¿cómo? ¿Se puede? Es como que yo tengo la fe en un receptáculo en mi interior. ¿Se puede ver espiritualmente quizás? No lo sé. Pero la cuestión es que la fe, algunos dicen la fe es como un músculo, se va desarrollando y uno lo tiene, pero si no lo ejercita, se va debilitando. Jesús empezó a decirles, ustedes tienen que tener fe como un grano de mostaza y pueden mover un monte. O sea que en realidad la fe es algo que existe y algo que se puede ver y algo que se materializa en cosas visibles. O sea, la fe no es algo etéreo, la fe es algo concreto, algo que uno lo puede ver en acción. Entonces yo quiero ver si tengo fe, bueno, tengo que probar mi fe. Tengo que probar mi fe. ¿Y cómo la pruebo? Bueno, en la vida, en los hechos de la vida, en los casos, en acciones, en situaciones. ¿Y qué tipo de situaciones? Bueno, situaciones de apriete. Uno nunca prueba la fe en momentos donde está todo en la zona de confort, digamos. La fe no se prueba en la zona de confort. Digamos, si yo no tengo ninguna necesidad, ¿y para qué necesito la fe? Si yo no quiero ver ningún cambio, ninguna transformación, si yo no tengo ambiciones de ver nada nuevo, si yo no tengo ninguna... Porque uno dice, ¿cómo perdés la fe? Y cuando dejás de ponerla en práctica, cuando dejás de ejercitarla, cuando dejás de creer por algo mejor, algo superior, cuando cuando ves una necesidad y mirás para otro lado. Y entonces la fe dice, ¿yo para qué quiero estar ahí si no me usan? Me voy. Es como que... Yo pensaba, ¿no? La energía atómica es algo que ni siquiera se puede ver con los ojos físicos, pero puede producir un impacto tremendo en una bomba atómica. Y no es el tamaño que tenga, sino la energía que tiene concentrada. O sea que cuando Jesús hablaba de una semilla de un grano de mostaza, estaba diciendo que algo muy pequeño puede concentrar una energía enorme. Tremendo, ¿no? Y todavía no se había hablado, no había aparecido Einstein en la física cuántica. Pero ya Jesús hablaba de algo pequeño que podría producir un impacto tremendo de movilización. Así que
Hay un pasaje en la Biblia que nos lleva a esto de la fe pequeña. Y es el libro de Juan, capítulo 6, cuando habla de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué momento? Seguramente la habrás leído un montón de veces, la habrás escuchado. Pero ¿qué momento en la Biblia más significativo de ver la fe en acción? La fe vista en una realidad que se produce y se puede contar en la multiplicación de panes y los peces. Y vamos a ver 2 o 3 enseñanzas de Jesús en ese momento, porque parece como que Jesús los usaba a los discípulos como si nos usaría a nosotros para que, en realidad con amor, para enseñarnos, para desafiarnos, ¿no? Porque yo me imagino cuando los discípulos dijeron, le fueron a como patotear a Jesús, ¿por qué no podemos liberar al demonio? ¿Qué pasa, maestro? Maestro, vos no enseñaste que en el nombre de Jesús... Amigo, ¿qué onda? El demonio no se nos sujeta. ¿Viste como cuando uno le va al Señor? Señor, ¿qué pasa que no tengo plata? ¿Qué pasa que, Señor, ¿por qué? Yo soy cristiano, ¿qué pasa? ¿Qué onda con mi jefe que no me obedece? Yo soy cristiano, él no. Bueno. ¿Viste cuando uno le va con algunos cuestionamientos? Y estos le fueron a patotear a Jesús y lo sacó vendiendo almanaque. Bueno, si tuvieran fe como así, una semillita. Así que vayan a ejercitar la fe. Tremendo, ¿no? Como uno va con el, ¡sí, señor! No, ¿viste como el chihuahua? Tremendo. Así que, y Jesús acá en la multiplicación de los panes, parece como que hay un momento, ¿no? Había un montón de gente. Miren lo que pasa. Juan capítulo 6 dice así. Vamos a leerla juntos. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también el mar de Tiberia. Una gran multitud siempre le seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacían cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Y ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Entonces Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe, y acá lo agarró a Felipe, le dijo, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. ¿Y quién le había dicho que tenía que trabajar? Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús les dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Y luego Jesús tomó los panes, dio gracia, lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. O sea, repitieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces se juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud. Había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Tremendo, tremendo esta palabra. A mí me desafía. Yo no sé cuando vos ves estas historias de fe, es como que no hay uno que a veces no, se ahoga en un vaso de agua. Pero te sentís representado porque, bueno, estaba Felipe que es muy humano como vos y como yo, ¿no? Y claro, ante esa necesidad, estamos hablando de uno de los discípulos de Jesús que ya habían visto otros milagros de Jesús. Nunca lo habían visto multiplicar panes, pero habían visto otros milagros de Jesús. Pero la reacción humana que tiene Felipe es muy parecida a la que quizás vos tenés. O tengo yo muchas veces, ¿no? Yo muchas veces tengo la misma reacción de Felipe, ¿no? Tengo la reacción de poder... ¿no? Solucionar los problemas con mi capacidad humana y racionalizar los problemas de una manera que como yo creo que los puedo solucionar. Es como que ante la situación que me sobrepasa, ante la situación que viene a mi vida y en realidad tengo que usar la fe, en vez de usar la fe, uso la racionalidad. Y empiezo a sacar cuentas de cuánto tendría que yo trabajar para comprarme eso. Hola, ¿a alguno le pasa eso? ¿No querés sacarse una cuenta? Uy, el dólar, ¿cuánto está el vuelo? Yo quería hacer un vuelo, un viaje y ahora... ¿Cuántos meses tendría que trabajar yo? Uy, tendría que trabajar hasta que me jubile para tener... Y claro, uno dice, no puede ser, yo me quiero comprar... Y hace la cuenta humana muchas veces del esfuerzo, ¿no? Y este sacó la cuenta, como vos y como yo, pero bueno, dijo, a ver cuánto tendremos que trabajar para... Empezó a sacar la cuenta, ¿no? Tenemos que ganar tanta plata para poder comprar el pan para darle de comer un solo día.
Re loco eso, ¿no? Es como que, ¿no? Una cosa así. Y empezó a sacar esas cuentas. ¿Alguno saca cuentas? ¿No? Un montón de nosotros sacamos cuentas, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Te deprimís después de sacar la cuenta? ¿Cómo te sentís después de eso? Oh, cuánto gozo que tengo, cuánto gozo que tengo. No, generalmente no alcanza. No sé si a vos te pasa, pero a mí no. Viste que más ahora que hay un poco de inflación, pero bueno, ahora sí. Bueno, viste como que vos decís, no alcanza ahora, no alcanza. Y vos decís que, y en ese momento es como te agarra medio ¿y cuánto tendré que? Y empieza a razonar. Y así que Jesús le dice a Felipe, ¿vos qué pensás? Contame, ¿cómo le damos de comer a... ¿Dónde podemos comprar pan para ir a...? No, qué raro que... Bueno, si fuera hoy no habría problema porque hoy están todos los vendedores ambulantes, ¿no? Sabiendo que viene Jesús y se junta gente, vendrían todos pan, chori. Estarían todos vendiendo chori, hamburguesa, no pasaría nada. Pero en esa época no había vendedores ambulantes. Se despertaron, ¿viste? Por eso hoy no hay que multiplicar los panes porque están los vendedores ambulantes. Pero la cuestión es que en ese momento no estaban. Así que Jesús dice, ¿dónde le compramos ahora los panchos a toda esta gente? ¿De dónde salimos a comprar panchos para toda esta gente que está acá, que vino a escuchar la palabra? A la gente no le importaba la comida, pero Felipe usó algo que es una de las limitaciones que nos asfixia la fe. Es la razón, es enfrentar el poder sobrenatural de Dios con la razón y querer razonar la obra de Dios. Lo que menos pensó Felipe es, si estoy con Jesús, vos, hacelo vos, papá, si está conmigo acá, dale vos. No me digas a mí si vos estás. O sea, en vez de querer, le quiso decir a Jesús lo que tenía que hacer. Tenemos que trabajar, pero no podemos trabajar. O sea, ¿cuánto a veces nosotros... Claro, una novedad que había que fabricar recursos. Para fabricar recursos había que producirlos. Salvo que llame Peckerman, ¿no? Salvo que esté Jesús y Jesús rompa las reglas y haga algo sobrenatural. Yo creo que necesitamos mucho más de lo que Jesús, de lo que nosotros estamos usándolo. Que muchas veces nos encerramos y estamos mirando siempre le ponemos, ¿no? Siempre buscamos lo que falta, lo que no podemos, lo que no tenemos, lo que no nos alcanza. Siempre, y buscamos por ahí, vamos por ahí, y vamos por ahí. Y el Señor dice, usá la fe. No sé, a mí me pasa. Lo que pasa es que la capacidad humana siempre es limitada. Y a veces no alcanza a ver lo sobrenatural. Y ahí es donde necesitamos que Dios nos derrame de su fe. La fe es lo que nos sobrepasa. Así que apareció Andrés en esa escena y vino con un muchachito, como no sé, no dice la edad, 6, 7 años. Y el nene vino con el tupper. ¿Vio el tupper que le manda la mamá al colegio? Con los sanguchitos, bueno, le mandaba 5. La mamá le mandó, toma nene, 5 panes y 2 peces. Andate a escuchar a Jesús, y se fue con los 5 panes. Y aparecieron los discípulos y dijo, acá tiene 5 panes y 2 peces. Claro, el nene, no. Y Andrés dijo la siguiente frase, dijo, ¿qué es esto para tantos? O esto no va a alcanzar para toda esta multitud. O sea que en vez de ver el corazón de ese niño, que ahora vamos a ver cuánto había de fe en esa actitud, y qué tiene que ver la fe con esa actitud del niño, Andrés, en vez de pensar en lo que tenía que trabajar, sacó la lógica matemática y dijo, a ver, repartamos 5 panes divididos 5.000. Bueno, le tocaría una 0,0001 parte, no alcanza, digamos. ¿No? Empezó a usar la lógica matemática. ¿Cuánto usan la lógica matemática para resolver los problemas? Todo, ¿no? Saca la cuenta y dice, a ver, tengo 100 pesos. ¿Cuánto me alcanza? ¿Cuánto queso puedo comprar? Y un pedacito de queso así. No, bueno, voy a comprar otra cosa. Y hacemos la cuenta matemática, ¿no nos pasa así? Tengo 100 pesos, tengo 1.000 pesos. ¿Cuánto? Antes compraba esto, ahora qué compro. Y uno hace la cuenta y le quiere sacar a la plata y estirarla así, y no sé, en vez de estirarse se achica. Y uno le agarra la desesperación, no sé, ¿no te pasa a vos? Es como que le querés hacer eso. Salvo que sea color verde. No, mentira. Pero como que uno lo quiere y no alcanza, y estaba, pero ¿cómo? Y uno usa la lógica matemática para resolver los problemas espirituales. Y no va por ahí.
Andrés decía, pero no alcanza esto para... ¿Y cómo? Claro, ¿para qué lo trajo al nene si no alcanzaba? O sea, estaba perdiendo el tiempo porque no estaba mirando como Dios ve. Así que Jesús le dice una cosa muy loca, ¿no? Le dice, vayan y hagan recostar a la gente. Y acá empieza a accionarse la fe. Como Jesús dijo, con la fe de estos dos que tengo acá, no voy a ningún lado. A veces el Señor nos mira nuestra fe y dice, qué problema que tenemos. Qué mal que andábamos. Qué mal que está la iglesia. Pero bueno, Dios tiene una paciencia infinita, ¿no? Así que nos desafía a tener más fe. Y hoy vamos a prepararnos para recibir fe. A ver, ¿quieren recibir más fe? Yo quiero recibir fe. Yo necesito más fe, porque la verdad es que estoy tan sacudido últimamente. Y la fe empieza por el camino de un niño. Y lo que vemos en un niño, que en realidad la fe, que es tan espiritual, tan abstracta, digamos, ¿no? Difícil de materializar. La fe empieza con algo. No empieza la fe. No es que Jesús dijo, a ver, aparezcan pescados. No es que Jesús dijo, bueno, a ver, que baje el pan. Bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, en el desierto, eso fue el maná. Pero ahora no. Ahora estaba Jesús, estaba la multitud. Y la gente decía, tenemos hambre, tenemos hambre. ¿Y qué fachamos? Y Jesús no dice, a ver, wow. No, empieza con algo visible, tangible, que estaba ahí. O sea que la fe empieza con lo que tenemos. No termina con lo que tenemos. El problema es que nosotros lo hacemos, queremos que lo que tenemos sea el todo. No, el todo no, es el inicio del milagro, es el inicio de la multiplicación, el inicio de la fe. La fe empieza con lo que tenemos. Amén. O sea que no tenemos que esperar que baje un ángel del cielo y diga, toma, acá te tengo con la fe. No, la fe empieza con lo que tenemos. La fe empieza con lo que tenemos. La fe no es lo que nos falta. La fe empieza con lo que tenemos. La fe no se enfoca en lo que no tenemos. La fe se enfoca en lo que tenemos. Porque de lo que tenemos el Señor lo multiplica. Y esto se aplica a las organizaciones, las empresas, a la vida privada de cada uno, se aplica a la economía particular y a la economía de una gran empresa. Se aplica a un mismo país. Nuestro presidente querido fue al G20 a decir, queremos que nos que no llora no mama, dice, ¿no? Bueno. Pero muchos dicen, bueno, y ustedes hagan algo con lo que tienen. Hagan algo con lo que tienen. No dejen de andar llorando. Hagan algo con lo que tienen. Nosotros tenemos. El tema es que no creemos en Dios Todopoderoso. No ponemos lo que tenemos en acción. Andamos siempre llorando. Creemos que ese es el camino. No alcanza. Y así estamos. Piquete va, piquete viene, piquete va, piquete viene. ¿Y cuántos piquetes ya tenemos? Y no alcanza, y no va por ahí. Ahora el Señor te dice, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? Bueno, sobre eso yo lo quiero multiplicar, porque eso es el principio. Y lo primero que vemos es eso, que la fe empieza con lo que tenemos. Número 2, la fe empieza con un acto de generosidad. Si nosotros no somos generosos, miren, el corazón de ese niño era su almuerzo, era todo lo que la mamá le había dado. Sin embargo, el niño fue y dijo, yo lo pongo. Miren el corazón de un niño. Jesús dijo, si fueran como niños, entrarán al reino de los cielos. Tenemos que tener el corazón como un niño, la fe de un niño, la fe sencilla. El muchacho fue y dijo, esto es lo que tengo, acá está, para darle de comer a toda la multitud. Y uno dice, pero niño iluso, ¿qué vas a hacer con eso? Pero fíjense lo que es la fe es un poco ingenua. Si uno no es un poco ingenuo, nunca va a tener fe. Si uno no tiene un poco esa... Me acuerdo una vez que tenía que armar un evento para un congreso de jóvenes y fui a un estadio, para alquilar un estadio, y un poco ingenuo porque no tenía el dinero ni tenía toda la capacidad, pero cuando voy a entrevistarme con ese funcionario, me arrodillo en un parque que había ahí cerca y le empiezo a pedir al Señor, un poco ingenuo, Señor, hacé un milagro, hacé una obra, Señor.
Y lo que siento del Señor es que me dice, orá por él. Y bueno, yo con un poco de coraje y de caradurez, cuando entro a la oficina de esa persona que tenía a su cargo ese estadio, me abre la puerta, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Usted qué necesita? Y lo primero que le digo, no le podía decir otra cosa, necesito... ¿Usted tiene alguna razón por la cual pueda orar por usted? Y yo digo, uy, acá me saca patada. Si un tipo a mí no me registra, yo vengo, lo primero que le digo, pero yo tenía esa directiva del Señor. Y de repente cuando yo le digo eso, el hombre me dice, usted no me va a creer, acabo de pelearme con un club, el club más importante, llamaba el Club Peñarol, que me están queriendo hacer un escándalo porque me quieren presionar de no sé qué y estoy bajo mucha presión. ¿Usted podría orar por mí? ¿O vos podrías orar por mí? Sí, cómo no. Cuando me dio la puerta le empecé, Señor, ahora te pido que lo toque, qué sé yo, que Señor, ábrele, no sé ni qué oré, pero... ¡Fuego! No oré así. Pero... ¡Señor! Bueno, la cuestión es que de repente abro los ojos y veo que estaba llorando. Digo. Se ve, mirá la presión que tendría el hombre, y Dios estaba mirando su corazón. Cuando termino de orar y el hombre llorando, así como me dice, ¿y usted para qué vino? No, bueno, yo venía a alquilar el estadio. El estadio valía $7.500 por día. Eran 3 días, 7 por 3, 21, eran $22.000 y 500. Obviamente que no teníamos la plata, como siempre. Pero con plata alquila cualquiera, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué necesitas la P si tenés la plata? Así que me dice, cuando termino de orar y me dice, ¿qué? Le digo, no, venía por el estadio. Y me dice, ¿y cuánto quiere pagar? ¿Cuánto querés pagar por el estadio? Y yo no... ¿Viste esas preguntas? Decín, nada. Pero en un minuto pensás, si le digo nada, queda mal, ¿no? Queda como, me voy a cobrar y encima le pido que no me cobre nada. Y le digo, son 3 días, 2.500 le digo, por día puedo pagar. ¿2.500? Sí, bueno, en realidad 7 por los 3 días. O sea que vos querés pagar No, pero yo tengo acá la tarifa. Bueno, mira, no sé, pero por la oración que hiciste, te lo voy a dejar ese precio que vos querés pagar. Pero yo quería pagar menos. No, ya está, vos dijiste. Así que esa oración, y yo decía, qué loco esto, ¿no? Normalmente mis oraciones no valen $15.000, pero esa valió $15.000, ¿no? Terrible la oración. A veces cobro menos, pero bueno. Después dígame si quiere que ore por algo, ¿no? Ahora, una oración de fe, $15.000. ¡Oh! ¡Ay, tóqueme! En realidad no sé cuánto valía todo el pan que multiplicó Jesús. No sé, valía un montón de plata. El otro dijo, tenemos que trabajar 1 año para ganar la plata para darle de comer a toda esta gente. O sea, la plata... O sea, no eran tontos los discípulos, ¿eh? O sea, el otro sacó la cuenta. Hay que laburar 1 año para contar la plata, para comprar el pan, para darle de comer. O sea, la plata... O sea, valen, las cosas valen. Lo que pasa es que la fe es la moneda del cielo. Después hay que pagar con pesos. Pero la fe es la moneda del cielo, o sea que la fe es lo que genera algo que produce fe, que las cosas ocurran. Ay, sí, yo sé, pero el alquiler lo pago con pesos. Sí, dólar, euro también. Pero en realidad la fe no es ese lenguaje. Me costó aprenderlo, todavía me cuesta, pero a veces me doy cuenta que la fe está en otra escala. En otra escala, nosotros vivimos en una escala natural, cuánto me sale esto, lo otro, no me alcanza. Y Dios dice, no, vos andá en la escala sobrenatural y pedí a tu Padre que está en el cielo y tu Padre que no tiene límites, Él proveerá. Y nos cuesta y volvemos otra vez, ¿no? Volvemos otra vez, y no me alcanza, Señor, y no me alcanza, Señor. Y parece como que volvemos. Y a los discípulos les pasaba lo mismo, porque después de esto volvieron a tener problemas. Lean la Biblia, ¿no? Cuando después vuelven otra vez a tener problemas con este tema de la multiplicación. Y nos pasa a nosotros, pero la clave acá es que 2 cosas. Número 1,
que empieza con lo que tenemos. Número 2, el acto de generosidad. Ese acto que para él, uno dice, no era nada 5 panes y 2 peces. Sí, pero para el niño era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. Para el niño fue un tremendo acto de fe. Porque él se desprendió de su comida. Porque le dijo, tráeme, nene, dame los panes y los peces. No, pero no, tranquilo, después le vamos a dar para todos. Sí que le sacó todo, ¿viste? Y claro, y a veces se lee ese acto de fe en el momento que te desprendes, no ves nada, pero después viene la bendición. Y es así, la fe estuvo ahí, en ese pequeño acto de fe. Pero luego el Señor empezó a partir el pan y empezó a reproducir. Claro, alguien dijo esta frase, de la nada, nada viene. Hace falta un acto de fe, de generosidad, aunque sea pequeño, pero que sea un principio de la multiplicación. ¿Lo agarran o no? Nada ocurre hasta que algo no es entregado, en nada de la vida, ni siquiera en el amor. Hola. Jesús no discutió, no debatió, solamente actuó y mandó a sentar a la gente. Y le dijo, denles ustedes de comer. Mirá qué pillo Jesús, ¿no? Denles ustedes de comer. Los otros tenían menos fe que -4 estaban. No, de 1 al 10, -2. Estaban re mal. Y denle ustedes de comer. Pero ellos obedecieron y mandaron a sentar a la gente. Y eso es la actitud. Obedecieron. Jesús nos dijo que no tenemos fe para nada, pero vamos a obedecer al Señor. En otro pasaje, Pedro dice, en tu palabra echaré la red. A veces no hace falta creer más allá que obedecer. Y la obediencia ya tiene fe. La obediencia también tiene fe. La fe comienza con lo pequeño. A veces uno piensa y saca cuentas. Pero la fe nos lleva a una escala sobrenatural. Dice que había tantos peces que la gente comió. No es que le dijeron, mira, te comes uno y un pan, porque si no, no alcanza. No, le dijeron, come todo lo que necesites hasta saciarte. Y después comieron todo y sobró. O sea que en la economía de Dios hay abundancia. No hay escasez, hay abundancia. Pero mi heladera, pastor, bueno, no. Y el queso. Y uno le vuelve a bajar la fe. Pero la economía, entonces vayamos a la economía de Dios. Vayamos a rogarle a Dios en el mundo espiritual que abra nuestra mente, que nos ponga en la escala sobrenatural, que empecemos a creer por más, que empecemos a soñar por más. No significa desperdiciar, porque Jesús dijo que nada, ojo, no me van a dejar un pan tirado ahí, no me van a andar tirando un pescado por ahí, porque todo sirve y hay mucha gente que necesita. O sea que nosotros tenemos que ser astutos, pero buenos administradores, esa es la palabra. Buenos administradores, porque, ojo, si lo que Dios te da lo desperdiciás, después no vayas a pedir que te multiplique los panes y los peces, te vas a decir, ¿dónde están las 12 cestas que te sobraron? ¿Y las tiraste? No, pero quiero multiplicarme los panes, no, con vivo acá no. Es así. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, pero eso es otra prédica. Así que el Señor les enseñó esto a los discípulos. Miren la fe de un niño, miren su acto de entrega, miren cómo el Señor podría haber dicho, bueno, manden a la gente a su casa, eso decían los discípulos. Le mandan a la gente a su casa, Señor, ya está, cerremos la puerta. No, la gente tiene hambre, la gente tiene necesidad. O sea que, lo último que te digo, nosotros tenemos fe para bendecir a la gente. La fe no es algo para nosotros solamente. La fe es para bendecir a la gente. La fe es para llegar a la gente. La fe es para alcanzar a la gente. La fe es para bendecir con el nombre del Señor porque esa gente había venido a escuchar el Evangelio. La fe es para que se activen los dones del poder de la iglesia, el poder de Dios. La fe no es algo que solamente para mí, no tener la casa más grande y el auto más grande y el avión más grande. Aunque Dios nos quiere bendecir, es verdad, eso sí, pero no es ahí. La fe se desarrolla en la necesidad de la obra de Dios. Y esa gente que venía a escuchar a Jesús necesitaba comer, porque si no se iba y se quedaba sin la palabra. Si hubiera sido que solamente era comer,
Pero Jesús le quería dar para cumplir un plan, para que esa obra no se quede por la mitad. Y ahí se activa algo más. La fe en el propósito de Dios no tiene límites. Amén. Así que vamos a pedirle fe al Señor. ¿Qué te parece? Para ver milagros, para ver señales. En estos días, ponete de pie, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle a Dios que en esta noche el Señor active nuestro corazón y comencemos a ver cosas que antes no veíamos. Comencemos a pensar, a hacer el nexo de pensamiento, ¿no? Porque pensamos racionalmente, no alcanza, cuánto tengo que trabajar, no me da la inflación, le quito el 35%, el AFIP, y empiezo a sacarle cuenta de no te alcanza nunca, olvídate. Pero nosotros estamos en otro nivel. Vamos a pedirle a Dios que con lo poco Él haga mucho, con lo que a veces pensamos que no alcanza, que el Señor, pero tengamos ese corazón generoso, ese corazón que tuvo ese niño, de bendecir a alguien, de darle algo a alguien, de darle un regalo, algo a alguien que no tiene, a alguien que necesita. Eso mueve la fe, activa la fe, activa el poder de Dios. La fe de ese niño alimentó a 5.000 hombres y más mujeres y niños. Muchos niños comieron ese día por la fe de un solo niño. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque vos tocas corazones. Y en esta noche hay muchas personas que necesitan de nuestra fe. Nuestra fe que está cerrada en nosotros mismos, que no alcanza, que no tenemos, que no se puede. Señor, pero hay algo que vos querés hacer a través de cada uno de tus hijos y tus hijas para bendecir no solamente su vida, sino también a otras personas que también necesitan. Señor, te pido que actives la fe de la iglesia, que actives mi fe, Señor. Decirle, Señor, activa mi fe. Señor, enséñame a creer. Señor, esa semilla de mostaza, esa fe como una semilla de mostaza, Señor. Esa semilla para que podamos ver milagros, Señor, para que podamos ver las tinieblas huir, los demonios huir, para que podamos ver las puertas que se abran, Señor, para que podamos ver que lo sobrenatural existe, que las cosas se materializan de una manera poderosa. Señor, yo te pido fe para la iglesia, fe para tus hijos, fe para tu casa, fe para tu pueblo, Señor. Fe en su vida particular, en su trabajo, en su empresa, en su negocio, Señor, en sus planes, en sus sueños, en sus proyectos. Señor, activa la fe en esta noche de la iglesia, Señor. Una fe pequeña, pero una fe eficaz. Una fe pequeña, pero una fe poderosa. Una fe pequeña, pero una fe concentrada, eficaz, concentrada, poderosa. Señor, una fe atómica. Una fe atómica, Señor, una fe revolucionaria, Padre, en el nombre de Jesús.